La luz de un diodo LED al desnudo tiene una clara dominante azulada, por lo cual se utilizan diferentes estrategias para conseguir al final la emisión de una luz blanca calibrada partiendo de la generada originalmente por ese diodo que, insisto, es azul. La primera estrategia consiste en integrar en el pack de cada diodo una máscara de fósforo. De esta manera se consigue la luz blanca calibrada. A este tipo de LED, que es el que tenemos aquí, por ejemplo, y es el más común de la industria, se le denomina LED de diodo blanco o LED blanco. La segunda estrategia consiste en separar físicamente esa capa de fósforo de lo que es el diodo en sí mismo. ¿Cómo se hace? Aplicando la máscara de fósforo sobre una esfera que se coloca encima del diodo per se. De esta manera obtenemos más distancia y una mejor difusión de la luz. Pues bien, a este sistema o a esta estrategia se le llama sistema de fósforo remoto. Los sistemas de fósforo remoto pueden llegar a emitir hasta un 20% más de luz por diodo. Además, trabajando con temperaturas elevadas y en estados de flujo, normalmente la reproducción del color puede ser puntualmente más estable. Sin embargo, estas mejoras de las que estamos hablando en el rendimiento implican un aumento muy notable en el coste de fabricación. ¿Por qué? Porque hace falta una mayor cantidad de fósforo, especialmente caro y especialmente significativa en el caso del área de la zona de color blanco cálido. ¿Esto qué significa en la práctica? Pues significa que si nosotros colocamos 4 diodos de LED blanco en el mismo espacio en el que hay uno y todavía hay otro hueco entre 2 de fósforo remoto, tenemos la misma cantidad de salida de luz y una estabilidad parecida. Por eso la mayoría de los fabricantes optan de todos modos por el LED blanco, porque incluso colocando esos 4 diodos sigue siendo un coste de fabricación menor que el de poner uno de fósforo remoto. Y ese es el motivo por el cual hay menos fabricantes y pocos que sean eficientes de LED de fósforo remoto. Aunque los diodos LED se utilicen en fuentes de iluminación continua, reproducen el espectro de forma discontinua, es decir, no son capaces de reproducir absolutamente todas las longitudes de onda del espectro visible, y eso es fundamental a la hora de analizar el color que podemos sacar con esos diodos y la reproducción de las pieles que podemos conseguir con esos diodos. Además, cada uno de los diodos LED sigue siendo una fuente bastante puntual de iluminación, es decir, en los casos en los que tienen una esfera alrededor, incluso en el fósforo remoto, sigue siendo muchísimo más puntual que cualquier otra fuente de iluminación que irradia luz alrededor. Por ese motivo, por el hecho de que no irradia la luz a su alrededor, los sistemas tradicionales de medición de la calidad y de la intensidad de la luz que se han utilizado con otro tipo de fuentes de iluminación no sirven para nada con los LED. Esta característica de los diodos también supone un problema a la hora de generar fuentes de iluminación LED que generen distintos colores. ¿Por qué? Porque para conseguir ser preciso en la reproducción del color es necesario afectar a una longitud de onda extremadamente específica. Y si uno hace eso con los diodos, nos encontramos con que habrá mucha más dificultad en ese tipo de fuentes en principio para generar por suma de distintos diodos de color la luz blanca. Por ese motivo, las luces de espectáculos que durante muchísimos años ya han utilizado diodos LED que emitían distintos colores, no se han usado a lo largo de todo este tiempo para la iluminación cinematográfica o televisiva, porque cada vez que tenían que usarse como luz blanca para dar un tono de piel, los daban con unas dominantes espantosas, y hay que tener mucho cuidado con eso. A día de hoy, efectivamente, hay sistemas de los que vamos a hablar y configuraciones de matrices de diodos de distinto color que consiguen, en la medida de lo posible, tener un espectro lo más completo posible y llegar a tener una luz blanca suficientemente buena como para que los tonos de piel no estén mirando a Cuenca. La solución de los distintos fabricantes, como hemos dicho, ha consistido en elaborar paquetes de diodos de distinto color para conseguir ampliar un poquito el rango. En un principio, las primeras soluciones eran siempre de rojo, verde y azul específicamente, luego se sumó otro color más, que era el ámbar, y a día de hoy hay gran cantidad de fabricantes que están optando por soluciones que, además del rojo, el verde, el azul y el ámbar, incluyen un blanco cálido y uno más frío, o bien incluso en algunos casos específicos, como veremos más adelante, el verde lima.
y con esta suma de colores sí tenemos un espectro relativamente completo como para conseguir tonos de piel mucho más precisos sin necesidad de tener que corregir color a posteriori. Para entendernos, si nosotros obtenemos una fuente de luz del diodos LED que solo tiene 3 o 4 diodos, eso no significa que los tonos de piel vayan a ser espantosos. A lo mejor hay que hacer una pequeña corrección en el blanco cuando hacemos el etalonaje, pero una vez hecho esto, que es una cosa mínima, tenemos los blancos adecuados. Lo cierto es que tener más packs de diodos, etcétera, etcétera, no necesariamente significa que vamos a tener una mejor luz blanca si estos colores no están bien calibrados. Y aún así, si están bien calibrados, pues habrá que ver exactamente qué parte del espectro cubrimos y cuál no. Pero por regla general, en la actualidad, con la cantidad de fuentes LED de color que hay, los tonos de piel son bastante aceptables en todos los casos. Y a todo esto no debemos olvidar que al final dependemos para la captación del color de los sensores de las cámaras, que están basados en la interpolación y captación de valores meramente tricromáticos, con lo cual en muchas ocasiones, si no tenemos la calibración exacta para las cámaras con las que vamos a trabajar o los sensores con los que vamos a trabajar, no sirve de tanto tener una gran cantidad de diodos en el mismo pack. Así que resulta necesario que comencemos a ver cómo funciona el análisis espectral tradicional para llegar a saber por qué este análisis tradicional es insuficiente para las fuentes LED. Este es el diagrama de cromaticidad CIE 1931. Es un triángulo con coordenadas x, y de color y en su interior encontramos la curva de Planck. Esta curva describe la fuente de iluminación de un cuerpo negro perfecto llamado radiador de Planck. Y lo que hacemos es elaborar un índice de rendimiento cromático, CRI, es el acrónimo en inglés, para saber exactamente a qué temperatura de color estamos trabajando con una fuente concreta, comparando la temperatura de color real que emite ese objeto con la del radiador de Planck, que es un cuerpo ideal perfecto y demás. O sea que en base a esa comparativa establecemos el índice de rendimiento cromático con valores y escalas de 0 a 100. Cualquier valor que esté por debajo de 90, para simplificar, dentro del CRI, significa que vamos a tener alguna dominante imprecisa, significa que no vamos a clavar la temperatura de color y que por tanto esa fuente de luz no debería ser válida para su uso profesionalmente hablando. Los valores de este índice, no obstante, son demasiado simplistas para las fuentes de iluminación de espectro discontinuo, porque está basado el índice en una temprana edición del Atlas del Sistema de Color de Munsell, de principios del siglo XX. Y este Atlas del Sistema de Color de Munsell está a su vez basado en colores de pintura, no en los colores luz, que son mucho más saturados en los extremos de la curva. Por lo tanto, no nos sirve para fuentes puntuales que son capaces de lograr saturaciones de color mucho más elevadas y que además no pueden cubrir perfectamente todo el espectro. Lo que no tiene en consideración el índice de rendimiento cromático es que existe otro eje, además del que hemos visto en la curva de Planck, y es aquel que deriva de la desviación positiva o negativa de dicha curva. De todo ello vamos a hablar en los siguientes capítulos con detalle.